Todos alguna vez tuvimos o aún tenemos un libro o cuaderno de apuntes donde escribimos todo lo que nos pasó durante el día, lo bueno, lo malo e incluso lo que no queremos que se nos olvide más adelante. Y justo cuando ha pasado algo de tiempo guardado entre otros libros, nos topamos con él y al releer sus páginas nos alegramos, porque de alguna forma nos recuerda nuestras buenas y no tan buenas experiencias. Pues de la misma manera ha sido escrito no solo un libro, sino una serie de libros que con el tiempo han formado un gran compendio que nos dan a conocer la historia de salvación del pueblo escogido por Yahvé y que nos recuerda las maravillas que ha hecho Dios desde el principio. Hoy en Tut Café vamos a compartir con todos ustedes una serie de datos que nos van a servir para comprender un poco más el libro más vendido y controversial de toda la historia de la humanidad, la Sagrada Biblia. Pero el día de hoy nos centraremos en el primer escrito sagrado, el Génesis, y develaremos toda la verdad sobre la creación. ¿Adán y Eva realmente existieron? Antes de iniciar propiamente es necesario dejar en claro algunos aspectos importantes. La Biblia es palabra de Dios y palabra de los hombres, es decir, ciertamente ha sido Dios quien ha comunicado su voluntad al pueblo, pero quienes se encargaron de dejar todo por escrito fueron diversos hombres inspirados por Dios. Todo lo que leemos en la Biblia es fruto de la experiencia de un pueblo que ha descubierto la presencia de Dios en los acontecimientos más sencillos de la vida y lo ha querido transmitir de generación en generación. Los distintos autores que pusieron por escrito esta experiencia se basaron en la época, el lugar y la cultura en la que vivían, es decir, escribieron según sus propias características. Hay ciertas explicaciones de la Biblia que son erróneas porque se interpretaron los hechos según los conocimientos de la época. La Biblia no es solo un libro histórico, ya que ha sido escrito en diversos géneros literarios tales como historia, ley, profecía, sabiduría, apocalíptica, carta y mito. Génesis significa origen o comienzo y es el primer libro del Antiguo Testamento que nos relata los orígenes del universo, del hombre y el origen de Israel. Teniendo presente estos datos, ahora sí, comencemos. Los sucesos narrados en el Génesis ocurrieron entre los años 1800 y 1300 a.C. y fue redactado en pleno exilio de Babilonia entre los años 587 y 538 a.C., es decir, 800 años después de haber ocurrido los sucesos narrados. El libro del Génesis nos relata sobre el origen de la creación y del mundo, y sus autores, buscando expresarlo de un modo narrativo que fuera fácil de comprender para la época, utilizaron un mito religioso. Cuando se habla de mito no se refiere a un cuento o a una mentira, ya que el recurso del mito busca explicar algo y lo hace a través de metáforas y comparaciones, es decir, encierra una gran verdad pero de forma simbólica. Lo que cuentan los autores sobre el Génesis no sucedió tal como ellos lo dicen. Entendamos que no eran científicos, sino hombres de fe, y lo que querían transmitir era una gran verdad de fe. Dios está presente en la vida y su acción creadora y transformadora continúa. A continuación les voy a explicar en sencillas palabras lo que los autores han querido transmitir y el significado de los diversos elementos que aparecen en este hermoso mito. Para los hebreos, Dios era la luz, por ende, el caos y las tinieblas suponen la ausencia de Dios. Si Dios no está presente, no hay nada. Qué hermosa manera de comenzar este sagrado libro, ¿verdad? Para los beduinos que vivían en el desierto, el agua era un elemento fundamental y todos sabemos que sin agua no hay vida. Esta unión de agua con tierra que forman el barro es símbolo de lo terreno, lo perecedero, pero también de lo cultivable y de que Dios actúa con poder. Este relato tiene una intención catequética que busca hacer resaltar la importancia del sábado como día de descanso y para alabar al Señor. Por eso se pone ante el pueblo el ejemplo de Yahvé que respeta el sábado. El autor no quiere decir que el hombre se parezca físicamente a Dios, sino que es imagen de Dios por su libertad, por su capacidad de amar y por la razón. Además, el hombre es el Señor de todo lo creado y por tanto tiene el compromiso de ser co-creador y de proteger todo lo que Dios ha puesto a su cuidado. La narración bíblica no es histórica, busca hacer resaltar que la persona humana ha sido creada en dos dimensiones, hombre y mujer. Adán simboliza el sexo masculino, al hombre en general que busca realizarse. Eva simboliza lo femenino, la fuerza del encuentro amoroso, la procreación y la compañía.
La pareja es la expresión del hombre bíblico sobre quien Dios proyecta su imagen. Es la representación ideal del mundo, es el lugar de la paz y la felicidad, representa el futuro y lo que Dios quiere para el hombre. El árbol del bien y el mal es el símbolo de la sabiduría que Dios comunica a los hombres. El hombre que comía del árbol escogía vivir la vida sin tener en cuenta a Dios, y en lugar de encontrar la vida, encontraba la muerte y se hacía egoísta. El pueblo de Israel sentía un gran miedo y desprecio por las serpientes. Miedo porque causa muerte con su mordida y veneno, y desprecio porque es un animal que se arrastra por el suelo. Como el pecado es despreciable y hace que el hombre pierda su condición y actúe como quien se arrastra por el suelo, los autores utilizaron el símbolo de la serpiente en el relato del pecado de Adán y Eva. La desobediencia y la ambición de ser como Dios llevó al hombre a alejarse de él. Es por eso que el orden y la paz se vuelven un caos. Con el pecado, el hombre huye de Dios, se esconde, pero ante los ojos de Dios no puede permanecer escondido. El hombre se justifica y le echa la culpa a la serpiente. El pecado hace cambiar a la persona. La fraternidad se convierte en envidia y Caín mata a Abel. La sociedad se llena de males como el egoísmo, la envidia, la violencia y el deseo de tener más. La naturaleza pierde el orden y se hace dura. Pero Dios no abandona al hombre, protege a Caín, salva a Noé y llama a Abraham para comenzar con él una historia de salvación. ¿Qué les ha parecido esta explicación? Sé que para muchos ha resultado ser una gran sorpresa, ya que desde muy pequeños en la casa y en la catequesis nos cuentan la historia de la creación tal y como aparece en la Biblia, y quizás por nuestra inocencia y por nuestra edad no se nos revela el porqué de este relato y lo que realmente se quiere transmitir. Es importante que recordemos el video pasado en el que compartíamos que la Biblia no es un libro de ciencia. Más allá de explicarnos cómo fue la creación del mundo, lo que busca transmitirnos es cómo Dios ha ido actuando a través de la historia y cómo debe ser nuestra relación con Dios. Cuando me explicaron esto, yo tenía 17 años y me encontraba formándome en la escuela de catequistas. Obviamente para mí también fue una gran sorpresa, pero más allá de disminuir mi fe o de crearme una duda o de pensar que todo fue un engaño, fue todo lo contrario. A partir de ese entonces creo que mi relación con Dios mejoró considerablemente, ya que a partir de ese entonces ya no leo la Biblia de forma literal, sino buscando que la palabra de Dios sea una gran luz en mi camino y en mi vida cristiana. El libro del Génesis y el relato de la creación nos busca revelar una gran verdad, o mejor dicho, una serie de verdades. El Génesis también nos revela que el mal existe y el mal tiene su origen en el olvido de Dios y en el mal uso de la libertad, pero sobre todo que estamos llamados a transformar el mundo. Ya lo saben, la Biblia no es un libro de tratados científicos, un diccionario y mucho menos un libro de recetas mágicas. Es la historia de un pueblo que fue descubriendo la presencia de Dios en el mundo, una experiencia que el mismo pueblo quiso contarnos de generación en generación. Esta experiencia es a su vez una llamada para nosotros a continuar descubriendo la voz de Dios a través de los acontecimientos más sencillos de la vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, si aún no lo has hecho, pero sobre todo compartirlo en todas tus redes sociales para que el amor de Dios siga siendo el puente entre los seres humanos. Nos vemos la semana que viene.